En este video aprenderemos a cómo utilizar correctamente a la función si conjuntamente con la función y. Empecemos. En este ejemplo, la condición nos dice lo siguiente. Si el sueldo total supera los 4.000 soles y es propietario de un negocio, su condición será apto. Caso contrario, no apto. Para que el cliente sea apto, tiene que cumplirse necesariamente estas dos condiciones. Su sueldo total debe superar los 4.000 soles y debe ser propietario de un negocio. En ese caso, la persona será apto. Bien, debajo tenemos un cuadro con los datos de los clientes, con el sueldo total. También tenemos datos del propietario. Ahí podemos observar si el cliente tiene o no tiene un negocio. Y lo que vamos a hacer en la columna E es determinar si el cliente es apto o no es apto. Con esta información, pasemos a calcular la condición de cada cliente. Primero lo vamos a calcular de forma analítica. En este caso, nuestro primer cliente viene a ser Pedro Suárez. Pedro Suárez percibe un sueldo total de 4.200. ¿Cumple la primera condición? Sí cumple la primera condición. Luego, ¿Pedro Suárez es propietario de un negocio? Aquí nos dice no. No cumple la segunda condición. Por lo tanto, Pedro Suárez tendrá una condición no apto. Entonces, en E6 tendremos que poner no apto. De esa manera. Así podemos analizar a cada uno de los clientes. Pero, hacerlo de esta manera nos va a quitar muchísimo tiempo. Lo que vamos a hacer es crear una fórmula en la celda E6 de tal manera que cumpla para todos los clientes. Lo que tenemos que hacer es utilizar conjuntamente a la función si y a la función y. Veamos cómo se hace paso a paso. Nos ubicamos en la celda E6. Ponemos igual. Y vamos a digitar primero a la función si. Abrimos paréntesis. Esta función, como podrán observar, tiene tres argumentos. Nos pide que ingresemos primero a la prueba lógica. Este primer argumento es una pregunta que le vamos a hacer a Excel, que puede ser verdadero o falso. En nuestro ejemplo nos dice lo siguiente. Si el sueldo total supera los 4.000 soles y es propietario de un negocio, podemos observar que tenemos dos condiciones que debe cumplirse sí o sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar a la función y. ¿Cómo? Simplemente digitamos y. Abrimos paréntesis. Estamos dentro de la función y. Y como argumento nos pide valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico 3 y así sucesivamente. Ahí nosotros vamos a poner las condiciones que tenemos. En nuestro caso solo tenemos dos. Entonces ponemos esas dos condiciones en forma de pregunta. ¿Cómo? Primero nos dice que su sueldo total debe ser superior a los 4.000 soles. Entonces la pregunta será de la siguiente manera. Este sueldo debe ser mayor a 4.000. Ahí está. Punto y coma. Luego ponemos la segunda pregunta. En este caso será si es propietario de un negocio. Entonces, la pregunta será de la siguiente manera. ¿Esta celda de aquí es igual a sí? Sí lo vamos a poner entre comillas porque se trata de un texto. ¿Ok? Cerramos paréntesis. Todo esto vendría a ser la pregunta o la prueba lógica. Luego vamos a poner punto y coma. Con esto hemos vuelto a la función sí. Ahora nos pide que ingresemos el segundo argumento. En este caso viene a ser el valor sí verdadero. Si esta prueba lógica resulta verdadero, ¿qué es lo que se debe mostrar en la celda E6? Si eso es verdad, aquí en la pregunta nos dice que su condición será apto. Entonces, en el valor sí verdadero vamos a poner apto entre comillas. Vamos a poner entre comillas porque se trata de un texto. Luego ponemos punto y coma.
Luego nos pide el tercer argumento de la función si, que viene a ser el valor si falso. Si esta prueba lógica no es verdadero, ¿qué es lo que se debe mostrar en la celda E6? Aquí nos dice, caso contrario, se debe mostrar no apto. Entonces en el valor si falso pondremos no apto entre comillas. Estamos poniendo entre comillas porque se trata de un texto. Luego cerramos paréntesis. Y todo eso vendría a ser la fórmula. Presionamos Enter. Y ahí tenemos la condición que le corresponde al primer cliente. Finalmente vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y también lo que podemos hacer es irnos a la pestaña Inicio. Y lo que voy a hacer es alinear en el medio y centrar. En este ejemplo nos dice lo siguiente. La primera condición. Si los empleados son del género masculino y estado civil casado, asignar una bonificación del 10% del sueldo. La segunda condición nos dice, si los empleados son del género femenino y estado civil casado, su bonificación será del 30% del sueldo. Y finalmente, para el resto de los empleados, 0. Como podemos observar, en este ejemplo tenemos 3 condiciones. Y dentro de estas 3 condiciones tenemos 2 condiciones más. Por ejemplo, en la primera condición, aquí tenemos 2 condiciones, que debe ser del género masculino y estado civil casado, para que reciba una bonificación del 10%. En el segundo caso es lo mismo. Entonces, cuando tenemos este tipo de ejercicios, vamos a utilizar a la función si conjuntamente con la función i. Siendo así nos ubicamos en la celda F7. Ponemos igual y vamos a digitar a la función si. Abrimos paréntesis. El primer argumento viene a ser la prueba lógica. Esta prueba lógica es una pregunta que le vamos a hacer a Excel. En este caso, esta prueba lógica será para analizar a la primera condición. ¿Vale? En esta primera condición tenemos 2 condiciones todavía. Que el género debe ser masculino y el estado civil debe ser casado para que la bonificación sea del 10% del sueldo. Entonces, vamos a utilizar a la función i. Ponemos entonces i. Abrimos paréntesis. Estamos dentro de la función i. Ahí vamos a poner todas las condiciones. En este caso teníamos 2. El primero será de la siguiente manera. Nos dice, este género debe ser igual a masculino. Lo vamos a poner la letra M entre comillas. Estamos poniendo entre comillas porque se trata de un texto. Punto y coma. Luego la segunda condición viene a ser, el estado civil debe ser casado. Entonces, este estado civil debe ser igual a casado. Casado lo vamos a digitar tal cual se encuentra en nuestro cuadro, pero lo vamos a poner entre comillas. Luego cerramos paréntesis. Eso vendría a ser la prueba lógica. Luego ponemos punto y coma. Hemos vuelto a la función si. Ahora nos pide el segundo argumento, que viene a ser el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Aquí nos dice, si eso es verdadero, se le debe asignar una bonificación del 10% del sueldo. Entonces ponemos 10% del. Del en matemáticas significa multiplicación. Y para multiplicar en Excel lo hacemos mediante el asterisco. Sueldo. Sueldo viene a ser E7. Ahí está. Luego ponemos punto y coma. Ahora nos pide el tercer argumento de la función si, que viene a ser el valor si falso. Si esta prueba lógica no es verdadero, ¿qué es lo que se debe mostrar en la celda F7? Si en caso no cumple esta primera condición, puede cumplir la segunda o la tercera condición. Aún tenemos 2 opciones. Entonces, lo que vamos a hacer en el valor si falso
es anidar a la función sí. ¿Cómo? Ponemos simplemente sí. Abrimos paréntesis. Nuevamente nos pide la prueba lógica. En este caso, esta prueba lógica será para analizar a la segunda condición. Y sabemos que dentro de esta segunda condición tenemos también dos condiciones. Como necesariamente se tiene que cumplir sí o sí estas dos condiciones para que la bonificación sea del 30%, tenemos que utilizar a la función y. Ponemos y, abrimos paréntesis. Y ya sabemos, dentro de esta función y vamos a poner las condiciones. Primero nos dice que el género debe ser femenino. Entonces, este género debe ser igual a F. F lo vamos a poner entre comillas, punto y coma. En el valor lógico 2, vamos a poner la segunda condición. Ahí nos dice que el estado civil debe ser casado. Entonces, este estado civil debe ser igual a casado. Ponemos casado entre comillas también. Luego cerramos paréntesis. Todo esto vendría a ser la prueba lógica. Luego ponemos punto y coma. En el segundo argumento nos pide el valor sí verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, ¿qué es lo que se debe mostrar en la celda F7? Aquí nos dice, si todo esto es verdadero, su bonificación será del 30% de su sueldo. Entonces, en el valor sí verdadero pondremos 30% de su sueldo, que viene a ser E7. Luego ponemos punto y coma. Luego nos pide el valor sí falso. Si en caso esta pregunta o esta prueba lógica no es verdadero, ¿qué es lo que se debe mostrar? Miren, nosotros ya analizamos la primera condición, también la segunda condición. Solo nos queda analizar la tercera y única opción que nos queda. Entonces, como tenemos solo una opción, en el valor sí falso vamos a poner simplemente el resultado que queremos que se muestre. En este caso, 0. Por lo tanto, en el valor sí falso simplemente digitamos 0. Finalmente cerramos 2 veces paréntesis. Y todo eso vendría a ser la fórmula. Presionamos Enter. Y ahí tenemos la bonificación que le corresponde, en este caso, a Pedro Suárez. Finalmente hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. También lo que vamos a hacer es alinear en el medio y centrar. Vamos a comprobar con uno de ellos. A ver, por ejemplo, Lisbeth Torres. Género femenino y estado civil casado. En este caso, este empleado pertenece, a la segunda condición. Género femenino y estado civil casado. Por lo tanto, su bonificación será del 30%. Si sacamos el 30% de 3,000, viene a ser 900. Esta función está trabajando de manera correcta.